Le damos la bienvenida a todos. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios que podemos tener un momento como este para estar en la presencia de Dios y darle la gloria, darle la adoración a Él. Vamos a pasar al tema de este día. Quiero invitarle a que leamos un texto que está en Mateo capítulo 5, el verso 23 y verso 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Voy a darle lectura nuevamente al texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que siga ayudándonos y que siga Él dándonos de su gracia. Señor, agradecemos tu presencia, Señor. La verdad es que podemos percibir, Señor, podemos sentir nuestra alma, Señor. Nuestro ser puede percibir que tú estás aquí, Señor. La verdad es que es un privilegio que nos concedes, Señor. Y no dudamos que esto mismo, Señor, le ayudas a que lo perciban aquellos que están siguiendo esta transmisión, Señor. Sabemos que aún tú te manifiestas ahí, Señor, donde hay 2 o 3 personas, un corazón sincero, dispuesto a buscarte, ahí estás tú, Señor. Y Padre, gracias por acercarte a cada uno de los que estamos escuchando este día tu palabra, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos. Pedimos en el nombre de Jesús que así sea, Señor, que tú hables hoy y nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz y que, Señor amado, nuestras almas encuentren en ti paz y reconciliación, Señor. Pedimos tu gracia y la ayuda del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos aquí leyendo un texto donde Jesús nos habla sobre un acto donde los judíos, pues era parte de su vida cotidiana presentar ofrenda delante de Dios. El contexto que ahora tenemos de la ofrenda es depositar unas monedas, ¿no? en una cajita, en un alfolí, una alcancía, algo por el estilo, y ese es el concepto que tenemos como ofrenda. Pero bueno, la ofrenda que aquí está hablando el Señor Jesucristo se refería a aquella ofrenda que presenta el pueblo de Dios o presentaba de forma individual algún miembro del pueblo de Dios para tener esa comunión con Dios, para tener ese acercamiento. La ofrenda tiene que ver con una adoración, es decir, era un culto. Era un acto donde el pueblo de Israel estaba acercándose a Dios para reconocer a Dios como el soberano, como el digno de la adoración, y entonces traían sus ofrendas. Ahí en la Biblia hay distintas ofrendas. Por ejemplo, en Levítico, los primeros capítulos, habla Dios precisamente de qué ofrendas tenían que presentar el pueblo de Israel. Pero mire, todas esas ofrendas tenían un propósito. Todas esas ofrendas, particularmente una de ellas, estaba hablando de la reconciliación. El fin de la ofrenda era acercarse a Dios y a través de ese medio hubiera reconciliación. Una reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, aquí Jesús precisamente al darnos este pasaje está evocando aquel momento donde toda persona de aquel entonces sabía realmente lo que era acercarse a Dios, buscar su presencia y traer precisamente una ofrenda.
La verdad es que esa ofrenda hablaba del corazón, de la disposición del creyente, de ese creyente que se acercaba al tabernáculo o en su momento ya se acercaba al templo y presentaba precisamente la ofrenda. Era una devoción. Normalmente lo hacían con tanto fervor que estaban dispuestos, por ejemplo, a dejar sus ciudades. Si estaba muy lejos del templo, dejaba sus ciudades, caminaba varios días para llegar hasta el templo, y entonces ahí conseguía un cabrito, conseguía ahí un cordero o traía algún otro tipo de ofrenda y la presentaba delante de Dios. Pero mira, eso hablaba del fervor y de la devoción que estos hombres tenían por llevar a cabo este acto, un acto ceremonial, un ritual, un culto a Dios, y lo hacían con tanta devoción que precisamente esas ofrendas pues eran recibidas de parte de Dios. Ahora, si tú recuerdas, por ejemplo, la Biblia nos habla de la ofrenda a partir de Caín y de Abel. Nos habla de la ofrenda y nos habla de estos dos personajes. Ahí en Génesis capítulo 4 nos habla de estos dos personajes. Nos está diciendo cómo era la ofrenda que ellos presentaban. Y por ejemplo, la ofrenda que hacía Caín era una ofrenda que era traída de lo que él trabajaba, de su esfuerzo, de su labor, de su labranza, de su esmero, del esmero que él tenía. Es decir, de todo lo que él recibía, él quería darle a Dios. En ese caso, Caín dice que era un hombre que labraba la tierra, era un campesino, un agricultor, y traía seguramente sus ofrendas, eran gran cantidad de cosas que había cultivado. También nos habla de Abel, otro hombre que en este caso él era un pastor de ovejas, y entonces él, de su trabajo, de su labor, traía esa ofrenda a Dios y la presentaba delante de Dios. Sin embargo, también la Escritura nos hace referencia que en el caso de estos personajes, solamente una ofrenda fue aceptada y la otra pues no fue recibida pues esa ofrenda. Mira, vamos a ver lo que nos describe, por ejemplo, el libro de Hebreos, hablándonos de esa ofrenda que presentó en su momento Abel y la ofrenda que presentó Caín. En Hebreos capítulo 11, el versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Entonces aquí nos está hablando de Caín, que esa ofrenda de la ofrenda de Abel fue recibida por Dios. Dice, fue una ofrenda excelente, y esa ofrenda fue recibida. Sin embargo, también la verdad es que nosotros vemos en la Escritura que la ofrenda de Caín no fue recibida. Vamos a verlo aquí en Primera de Juan capítulo 3, el verso 12, nos habla de la ofrenda de Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, por ejemplo, en la Biblia nosotros estamos observando que aquí hay dos personajes que presentan su ofrenda delante de Dios, cada uno de acuerdo al esfuerzo de su labor, de su trabajo. Y seguramente, quizás yo puedo imaginar, esa es una percepción personal, Caín a lo mejor al inicio tenía ese corazón dispuesto a traer su ofrenda a Dios. A lo mejor de parte de su padre Adán, ambos habían recibido precisamente esta encomienda, esta instrucción de presentar ofrenda delante de Dios, y seguramente Caín había recibido ese consejo, esa indicación, y anhelaba en su momento traer las ofrendas a Dios. Pero en algún momento de su vida, Caín, por ejemplo, nos refiere aquí que sus obras empezaron a ser malas.
Sus obras no eran buenas, eran malas. Y sin embargo, las obras de su hermano Abel eran justas, dice aquí. Y eso fue determinando esa conducta, esa diferencia en su actuar, en su vivir, aún hasta en las intenciones, podríamos decir, porque precisamente Dios no recibió la ofrenda de Caín porque en el corazón de Caín había intenciones equivocadas, erradas, que le llevaron a no ser agradable, que llevaron a no ser bien recibida. No fue aceptada la ofrenda de Caín, pero fue precisamente una diferencia a causa de sus actos, de sus obras, de sus hechos. Entonces, fíjate, lo que podemos nosotros estar viendo aquí es que, por un lado, la Biblia nos invita a que nosotros traigamos una ofrenda a Dios. En este entonces ya nosotros no traemos un cordero, ya no necesitamos traer ahí frutas, legumbres, alguna ofrenda por el estilo así a Dios, quemarla en un sacrificio, ponerla en un altar y encenderla, así esa ofrenda. No, ahora la ofrenda que Dios está buscando son nuestros corazones. Pero mira, también determina, como en la vida de Caín o en la vida de Abel, determinan nuestras obras, si nuestras ofrendas son recibidas, si nuestro corazón va a ser recibido. Nosotros, por ejemplo, hace un momento cantamos. Esa es otra manera de presentar una ofrenda a Dios, o sea, una ofrenda de alabanza, donde lo exaltamos, donde reconocemos que dependemos de Él, de que lo necesitamos, y estamos presentando una ofrenda delante de Dios. Otra forma de ofrendar a Dios, pues son precisamente las oraciones. Las oraciones son como una especie de ofrenda que se pone delante de Dios, y eso nos lleva precisamente a reconocer precisamente sus atribuciones, sus cualidades, el darle gracias por lo que tenemos, el reconocer que Él es el Dios que está sobre todas las cosas. Y precisamente eso es manera de presentar ofrenda a Dios. Entonces, por ejemplo, el hacer misericordia es una manera también de hacer una ofrenda a Dios, es decir, de ayudar a nuestro prójimo, etcétera. Podemos servir de esa manera a Dios, y eso puede ser algo recibido delante de Dios. Pero mucho depende cómo está nuestro corazón, porque ahora hay gente que puede dar mucho dinero, ¿no? Le da el dinero a las personas, le da donaciones a orfanatos, a lo mejor alguna institución ahí que está cuidando niños, ancianos, o está ahí viendo por el bienestar de las personas, y puede darle muchas cosas, pero si su corazón no es recto, si su corazón no es íntegro, ahora la verdad es que imagínate esas ofrendas, ¿cómo las verá Dios? No sé si tú has oído, por ejemplo, a veces los narcotraficantes pues son bien dadivosos, les dan ahí una ofrendita al sacerdote del pueblo, construyen la capilla, la engrandecen, la ponen así, pero un dinero mal habido. Un dinero mal habido. Ahora, ¿tú crees eso qué representaría? ¿La ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel? Seguramente que la ofrenda de Caín representaría, porque es una ofrenda salida o nacida o procede de un corazón donde sus obras son malas. Y así quieran comprar el favor, el perdón, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, eso no sirve. Eso no se va a lograr. Eso no se adquiere con eso, con recursos, con dinero. Más bien necesitan humillarse y cambiar su corazón, es decir, hacerse un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que eso es algo que Dios quiere actuar. Entonces nosotros podemos y debemos presentar ofrendas delante de Dios, amado. Pero para Dios es de suma importancia el cómo nosotros lo podemos llevar a cabo. Vamos a ver aquí este punto en la presentación. Lo que nos está hablando Jesús en Mateo, Él busca precisamente esos sacrificios, esas ofrendas. Y siempre en la Biblia la ofrenda, los sacrificios hablan de la reconciliación.
Dios nos lleva precisamente a una reconciliación. El propósito principal de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios es para reconciliarnos con Él. Eso es algo que nos deja ver la Escritura. Y eso es lo que debemos de entender cuando Jesús nos está hablando de ese hombre que trajo su ofrenda al altar. Trajo un momento o trajo ahí un presente delante de Dios para reconciliarse, para adorarlo, para darle gloria a Dios. Y eso es el acto que este hombre lleva a cabo. También, como veíamos ahorita, es absurdo pensar, por ejemplo, que la ofrenda a Dios, nosotros más bien necesitamos entender que presentar a Dios una ofrenda, así fuera la más grande, la de oro, plata, de cosas muy grandes, a lo mejor que podríamos decir, ay, esa persona está entregando una ofrenda que nadie puede igualar. Pero cuando no hay un corazón arrepentido, cuando el hombre no ha corregido su mal camino, eso realmente no va a ser recibido por Dios. Entonces, sí tenemos que comprender algo. A Dios le gusta que el hombre se acerque, le cante, ore a Él, levante sus manos en señal de adoración, de rendición, que su corazón esté rendido a Dios. Y ese es el deseo de Dios, por ejemplo, en estar en una reunión como esta, que nosotros reconozcamos quién es Él. Pero mira, juntamente con este acto, también nosotros debemos de estar conscientes que nuestro corazón necesita estar arrepentido, necesita estar siendo enmendado, o sea, corregido de aquellas cosas que nos han apartado de Dios, aquellos pecados que te han alejado de Dios. Y eso es necesario que nosotros lo entendamos. Si nosotros echamos un vistazo, por ejemplo, el mensaje que Dios trajo a través de los profetas, o que trajo a través de los profetas hacia su pueblo, era un mensaje que tenía un propósito, y era la reconciliación. Era la reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de alguna manera en un momento entendió que era importante traer sacrificios a Dios, presentar ofrendas. Y quizás tú recordarás ahí en el primer libro de Samuel nos habla el caso del rey Saúl. Recordarás ese evento donde Saúl, ahí en el capítulo 15, Dios le encomienda una misión de ir y destruir a un enemigo de Israel, y le pidió que destruyera todo. Y entonces Saúl le perdona la vida al rey de esa nación enemiga, le perdona la vida, y además tomaron de las ovejas, de las vacas, perdonaron lo mejor del ganado. Y ¿sabes qué decían? El propósito era presentar sacrificios a Dios con todo eso. Y ahí en ese instante Dios le hace ver a Saúl algo muy importante, amado. Le dice Dios a Saúl que es más importante la obediencia que cualquier sacrificio. ¿Por qué no lo vemos? Mira, vamos a verlo aquí en Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. La palabra anatema quería decir que había una maldición sobre ese pueblo. Tomó del pueblo que había sido maldecido. Y dice que lo tomó para ofrecer sacrificio a Jehová. Dice, tu Dios en Gilgal. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, este evento sucedió en la vida de Saúl, y fue el momento, pues realmente uno de los momentos más tristes en la vida de Saúl. Oír una sentencia en su vida
por no haber cumplido el propósito de Dios. Pero mira, dentro de sí mismo él pensaba: es que lo apartamos, es que estas vacas y estos corderos, estas ovejas, las vamos a ofrecer en sacrificio a Dios. Yo creo que Dios se va a agradar. Pero esa no era la indicación. Amado, la verdad es que a veces el hombre ha pensado que presentando ciertas cosas delante de Dios, Dios se va a agradar de su vida. Y a veces caemos en ese engaño. Lo que Dios busca es que nosotros estemos presentando un sacrificio, sí, una ofrenda, nuestros corazones, nuestras bocas, alabando a Dios, nuestras plegarias, oraciones, ayudando a nuestro hermano, etcétera. Y eso lo busca Dios que lo hagamos, pero debemos de entender, amado, que Él solamente lo recibe cuando nosotros estamos haciendo también la justicia. Por ejemplo, decíamos hace un momento, el mensaje de los profetas dijeron repetidas veces que los sacrificios, ofrendas no eran aceptables sin la santificación. Y tú ves, cada uno de los profetas hacía una amonestación y una exhortación al pueblo a que santificaran su vida para que pudieran ofrecer precisamente sacrificios y ofrendas agradables a Dios. Eso lo vemos en los profetas. También decía, por ejemplo, el mensaje de los profetas, ellos decían que Dios buscaba, antes de buscar esos sacrificios y ofrendas, buscaba nuestro arrepentimiento y la reconciliación. Cada uno de los profetas hacía ese llamado. Quizás la frase más predominante en esa porción de la escritura era: convertíos, volveos. Pero es un sinónimo de arrepentimiento que iba plasmado en el mensaje que hacían precisamente los profetas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y bueno, cada uno de los profetas hizo ese llamado, buscando que el pueblo reconociera precisamente sus faltas, su condición, y se arrepintiera. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. Quiero leerle lo que dice el profeta Amós en el capítulo 5, el verso 21 y 24, para que nosotros podamos observar el llamado que venía de Dios precisamente a su pueblo. Y inclusive en este texto Dios les dijo: no voy a recibir vuestros sacrificios y vuestras ofrendas, no las voy a recibir. Aquí en Amós capítulo 5 verso 21 dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Está hablando de los momentos ceremoniales, sagrados, reuniones sagradas, fiestas, sacrificios y ofrendas que se hacían. Esos momentos, dice, no los voy a recibir. Dice el verso 22: y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré, dice, a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. O sea, aunque trajeran lo mejor de lo mejor, que hayan escogido el animal más gordo de entre sus rebaños, dice, ni aún así, aunque me traigas la ofrenda de paz. Y mira, la ofrenda de paz era con ese propósito, o sea, que hubiese paz entre Dios y ese miembro que estaba ofreciendo, o el pueblo, una ofrenda que ofrecía el pueblo, o la podían ofrecer de forma también muy, muy particular. Entonces, esas ofrendas no iban a ser recibidas. ¿Por qué Dios tomaba esa postura? Mira lo que dice el verso 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, aquellos sacrificios de alabanza, aquellos momentos de alabanza no los escucharía. Dice el verso 24: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. O sea, aquí vemos el llamado de Dios de lo que Él sí estaba esperando en medio del pueblo. Esto quiere decir de alguna forma que Dios buscaba en el pueblo que hubiese justicia, que hubiese juicio. Y hablando de juicio se refiere a un juicio justo,
que hubiese una reconciliación, que hubiese el establecer la justicia, que hubiese amor entre los hermanos, que hubiese ahí el trato adecuado de su prójimo hacia su semejante, es decir, de cada persona con sus hermanos, del padre hacia el hijo, del padre hacia los demás, al vecino, aún entre los mismos esposos, que hubiese justicia entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces había todo lo contrario. Había quien buscaba sacar ventaja, quien en un negocio defraudara a su hermano, o si veían a una viuda a lo mejor con necesidad y con ahí apuros económicos, le compraban más barata su heredad, su hacienda o sus tierras y decían, bueno, pues ya saqué provecho, al fin la mujer está muy necesitada, le urge, pues ya que se conforme con estos centavos. Y eso no era hacer juicio ni hacer justicia. Entonces había una actitud así egoísta, mezquina hacia el prójimo, y por eso Dios establece esa condición diciendo, miren, yo no voy a recibir nada de sus solemnidades, aunque me traigan sus ofrendas de paz, aunque traigan todas estas cosas, no las voy a soportar. Y así, por ejemplo, tú puedes leer lo que dice también Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, del verso 6 al 8, es algo similar. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solemnemente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, un llamado nuevamente aquí hacia el pueblo de Israel, porque el error era pues trayendo mis ofrendas, presentando mis holocaustos, mis sacrificios a Dios, me arreglo con Él, me reconcilio con Dios. Y sabes, esa idea y ese concepto lo tenía el pueblo. Y sí, Dios había instituido esos actos religiosos, esas ceremonias religiosas para poder encontrar reconciliación. Pero Dios no las iba a recibir, porque aunque buscaran reconciliarse con Él, todavía sus actos, sus intenciones y su corazón no era correcto. Es decir, hacia su prójimo tenían un trato diferente. Lo desplantaban, lo humillaban, lo robaban, lo defraudaban, oprimían a los pobres, saqueaban a la viuda, le maltrataban a los niños, maltrataban a las personas, al huérfano, al desvalido, aquel que no podía defenderse. Y por eso Dios establece, mira, ya no traigas estas cosas, mejor haz esto. Lo que puedes traer delante de mí, lo que es agradable delante de mí, esto es algo solemne, dice, y es hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante del Señor, humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios estaba buscando. Amado, y este mensaje que vemos en el Antiguo Testamento es lo que Jesús está retomando en ese pasaje que estamos viendo de Mateo, porque si vemos el contexto de lo que está hablando Mateo, es la misma relación. Vamos a regresar a Mateo, miren, para que podamos ahora comprender lo que Jesús nos está hablando ahí en Mateo capítulo 5. Entendamos el contexto de este mensaje que el Señor nos está dejando. El verso 21, Jesús aborda un tema que era algo común. Es decir, era un tema que las personas en su vida común tenían y practicaban y no veían la gravedad de su acto. Por ejemplo, dice aquí en el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Será culpable de juicio.
El verso 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces este es el contexto de lo que Jesús nos estaba hablando en Mateo 23 y 24. Si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y reconcíliate con tu hermano. Jesús lo que nos está diciendo en esta enseñanza, amado, es que en este entonces, para el tiempo de Jesús y para también nuestros tiempos, el hombre de alguna manera ha legalizado y legaliza la indignación y la ira, y a veces hasta la justifica. Es que tengo motivos para enojarme, es que tengo razones, es que ¿quién no se va a enojar con esto? Es que con estos actos, con estas cosas que estoy yo viendo, observando, ¿quién no se va a enojar? Y a veces el hombre ha caído en eso. Y bueno, mira, la indignación y la ira, decíamos hace 20 días hablábamos de esto, hace 15 días decíamos que la ira es algo que forma parte precisamente de los hombres. Es decir, los hombres se enojan, o hay hombres, mujeres, jóvenes, hay ancianos que se enojan. Llega un momento donde hay una indignación en su vida. Entonces, ¿a qué ira se refiere Jesús? ¿A qué ira se está refiriendo Jesús? Porque habla ahí: cuando te enojas contra tu hermano, también vas a ser culpable de juicio. No solamente aquel que se atrevió a tomar un arma y a lo mejor le quitó la vida a su prójimo, le quitó la vida a su semejante por un enojo, por una sed de venganza, por un coraje, por un resentimiento que tenía ahí en su corazón, y entonces le arrebata la vida a su prójimo, le corta la cabeza, le hace algún daño en su cuerpo, lo hiere. Y mira, ahora tú ves cómo las personas se han vuelto más sádicas, más crueles, más terribles. Ya no se conforman en quitar la vida, ahora hay que añadirle saña a ese acto. Y lo cortan en pedazos, lo hacen de alguna forma con un horror, con una cuestión de crueldad tremenda. Amado, ¿sabes por qué hemos llegado a ese grado? Porque estamos justificando precisamente el enojo, la indignación y la ira. Porque la ira el hombre la ve como parte de su vida, y entonces esa ira que toma control de tu vida empieza a llevarte a guardar rencor, a no controlarte, a cegarte inclusive en cuestiones donde tú estás observando una injusticia, un acto indebido, y a lo mejor esa indignación toma control de ti, de tu ser, de tu forma de actuar, de tu forma de expresarte, de tu temperamento, y terminas haciendo cosas indebidas. Entonces, decíamos hace 15 días que la ira es un sentimiento que todos tenemos. En algún momento ese sentimiento va a florecer, como por ejemplo la tristeza. En algún momento es un sentimiento que va a acompañar tu alma, o que está en tu alma, y en algún momento puede salir. Hay circunstancias, situaciones que van a propiciar que ese sentimiento esté creciendo en tu ser, esté manifestándose ahí en tu ser. Bueno, la ira es algo así. Pero así como la tristeza, por ejemplo, cuando la tristeza toma control de las personas, ¿a qué grado lleva la tristeza luego a la gente? Le quiere llevar a que se quiten la vida. Le quieren llevar a estar encerrados, a perder el sentido, a perder ahí una esperanza, a perder fe, a perder ahí paciencia, a perder ahí el dominio de su vida, y la tristeza lo está controlando, lo somete. Bueno, la ira, cuando la ira toma control de la persona, también le lleva a actuar de cierta forma. Y cuando el hombre se enoja y es controlado por el enojo, el hombre hace cosas de las cuales después se arrepiente. Y mira, lo curioso es que va de lo menos a lo más. Quizás antes nunca se hubiese atrevido, nunca hubiera pensado que le iba a tocar, que iba a tocar a su esposa, es decir, que nunca se iba a atrever a darle un golpe, pero ahora ya es algo común.
Nunca hubiera imaginado que le iba a hablar de esa manera a sus hijos, al vecino, a tal persona, a su jefe, a sus padres, que nunca iba a responder de esa manera. A lo mejor nunca lo previó, lo premeditó y dijo, no, pues cuando tenga tal edad, así voy a hacer con ellos. No, la ira va tomando un control en sus vidas y a veces es gradual. De aquello que parece tan simple y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta donde de repente el hombre empieza, quizás alguien más le hace recapacitar o él mismo se da cuenta hasta dónde le ha llevado su ira, su enojo. Ya le ha llevado a tratar mal a su semejante, y eso es precisamente lo que Jesús está ahí abordando. Jesús está abordando cómo la ira toma control del hombre y entonces ya empieza a humillar a su prójimo. Ahí hace frases o hace referencia a frases como necio, frases como fatuo, y esas frases en el contexto de la Biblia pues eran frases que se ocupaban con un son o un tono despectivo, tratando de humillar precisamente a su prójimo. La palabra, por ejemplo, fatuo, era como decir cabeza vacía, ¿no? Y bueno, la verdad es que estos conceptos, para como ahora toma la ira el control de los hombres, esas palabras quedan cortas a las que usan seguramente muchas personas. Ahora la persona ya no usa esas frases, cabeza vacía. Alguien va a decir, no, pues eso era hace décadas atrás, era de los insultos más fuertes. Ahora la gente busca otras cosas y usa malas palabras, usa groserías, pero también usa, a lo mejor, aunque nunca ponga en sus labios una grosería, pero le dice, eres un tonto, un inútil, no sirves para nada. Y esas frases con un tono despectivo, tratando de herir, tratando de dañar a su semejante. Ahí es cuando Jesús ve que el enojo está precisamente generando un daño en ti y en tu semejante. Estás en un problema, estás ahí en una condición donde tu semejante está precisamente pues siendo afectado por tus palabras. Está siendo afectado por tus palabras. Proverbios, por ejemplo, nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y el simbolismo es muy representativo, porque quizás nosotros hemos visto, hemos sabido, o has oído a lo mejor alguna persona que mira, a lo mejor ha recibido golpes, ha recibido una agresión física, pero lo que más le duele luego es la violencia verbal que le dan. Las palabras con las cuales están precisamente dañando su ser. Algunas personas, por ejemplo, que reciben un maltrato en su vida, puede ser un hijo, puede ser una esposa, o puede ser alguna persona que reciben un maltrato en sus vidas. Mira, algunos preferirían la muerte a seguir escuchando palabras que les han marcado en su vida, porque esas palabras las han oído de un corazón lleno de ira, lleno de odio, lleno de coraje, lleno de desprecio hacia ellos. Y esas personas en algunas ocasiones dicen, mira, prefiero que me hubieras quitado la vida a que me estuvieras diciendo tantos años estas cosas. Proverbios dice eso. Hay palabras que parecen golpes de espada. Amado, Jesús está hablando de eso. Ahora, Jesús nos está hablando de este contexto porque cuando nosotros estamos en este tiempo queriendo acercarnos a Dios, y en nuestra vida precisamente no hemos cuidado el enojo, y el enojo en nosotros nos ha llevado a tratar mal a algún hermano, a alguna persona, a nuestros hijos, a nuestro vecino, a alguna persona en particular. Mira, Jesús lo que está buscando es reconciliación. Jesús quiere que tú y yo nos reconciliemos. Jesús está llevando a las personas a que se reconcilien. Ese es el contexto, amado. Porque traemos nuestra ofrenda, traemos nuestros sacrificios, podemos traer algo delante de Dios, nuestros corazones, nuestra alabanza, nuestra oración, traer estas cosas delante de Dios. Pero si Dios ve que en nuestro corazón hay algo que tiene que ser arreglado, entonces por eso Jesús decía, deja ahí tu ofrenda.
y hay que buscar la reconciliación. De hecho, en la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, nos habla precisamente del Evangelio, nos habla como el Evangelio es el medio para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando de ese ministerio, de ese servicio, la palabra ministerio en la Biblia se refiere a un servicio que él daba. Él presentaba un servicio, él daba un servicio a las personas, a la misma iglesia le presentaba un servicio, enseñando el Evangelio de Dios, predicando la palabra de Dios. Esa es la manera de que él servía a la gente y a la iglesia, hablándoles del Evangelio y enseñándoles de la palabra de Dios. Pero él describe este servicio y lo clasifica o le pone ese título a este servicio: es el servicio de la reconciliación. Es decir, que lo que él predicaba, lo que él transmitía del Evangelio y lo que anunciaba de las verdades del Evangelio eran con un propósito. El propósito, el objetivo era la reconciliación. Amado, y eso mismo es lo que Jesús nos invitaba en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Reconcíliate. Amado, aquí debemos de entender algo muy importante. El Evangelio, vemos en las páginas de la Escritura, precisamente vemos este mensaje de Dios, donde Dios nos habla de esa reconciliación, y eso es lo que debemos de entender de este Evangelio. El Evangelio de la reconciliación, primeramente tiene como propósito que el hombre se reconcilie con Dios. Es el principal propósito que hay en el Evangelio, que el hombre se reconcilie con Dios. Y esa es la necesidad primordial que tú tienes en tu vida. Yo no sé cómo tú vives y cómo estás. Amado, yo no sé cómo tú estás después de este lugar, en la semana, quizás dentro de 2 días, cómo estarás o cómo estuviste días atrás, cómo estás en tu vida, y en la oficina, en la escuela, en el trabajo, en la casa, cómo conduces tu vida, cómo está tu vida. A lo mejor hay cosas que tú haces que no te llevan a una reconciliación con Dios, más bien te alejan de Dios, te distancian de Él, hacen ver a Dios, o Dios ve tu vida y dice: no me agrada lo que tú estás haciendo. Y Dios, que mira todas las cosas y nos mira en todo lugar, sabe cómo tú y yo nos conducimos, amado. Y es la necesidad primordial que hay en el hombre, reconciliarse con Dios. Por eso nos ha llegado este Evangelio. Por eso Jesús nos ha traído esta palabra, y por eso Cristo ahora nos lleva precisamente a ese propósito. El segundo propósito que tiene también el Evangelio, amado, es que el hombre se reconcilie con su prójimo. Y hay momentos en particular donde Jesús o donde Dios, como lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, no podía reconciliarse con el hombre y no quería reconciliarse con las personas o con su pueblo si ellos antes no se reconciliaban con su semejante. Si ellos no se reconciliaban con su semejante. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado observando en estos estudios, amado, es precisamente cómo Dios pone en un estado, precisamente lo más importante es Dios, el amor hacia Él, pero también nos dice el mandamiento, el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo. Y Dios ha puesto en un nivel, o ha puesto en el mismo nivel a todos los seres humanos, a todas las personas, y no hay distinción en ese sentido, en clases, en posiciones económicas, o en nacionalidades, o en el color de piel, o en la base de sus estudios, o en el nivel académico, profesiones, no sé, actividades profesionales. No hay distinción para Dios en eso.
Todos los hombres somos iguales delante de Dios en ese sentido y merecemos el mismo trato los unos para con los otros. Y Dios nos dice que si tú has pecado contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes un deber: ir a reconciliarte con él. Tienes que ir a reconciliarte con él. Ese es el segundo propósito en este evangelio. Entonces decíamos, el primero es llevarnos a una reconciliación con Dios, que Dios añora eso y anhela eso, y por eso la frase de este capítulo que veíamos de 2 de Corintios 5, el verso 20, pareciera que el apóstol Pablo está diciendo: mira, nosotros somos embajadores, somos los mensajeros, somos los representantes del reino de Dios, del mensaje de Dios, y como si Dios a través de nosotros está haciendo este llamado, es indispensable que te reconcilies con Dios. Como un llamado donde la persona es un carácter urgente, ese llamado, tienes que reconciliarte con Dios. Pero también implica un llamado amoroso, un llamado donde Dios está haciéndote ese llamado, como una madre le puede decir a su hijo: mira, te he dicho muchas veces que dejes esos caminos, que te apartes de esa vida, que dejes esas sendas de muerte, de perdición. Y entonces viene el llamado: vuélvete a mí, escúchame, hazme caso, vuelve tu corazón a mí, a mis sendas. El llamado es a una reconciliación con Dios. Pero también decíamos entonces, este evangelio nos lleva a reconciliarnos con nuestro prójimo. Ahora, un creyente o la iglesia entiende que este evangelio es el deber de todo creyente, de compartir, de hablar y de llevar el evangelio a otras personas. Entonces, cuando el creyente entiende precisamente este evangelio, porque primeramente se ha reconciliado con Dios, porque se reconcilia con su prójimo, se ha reconciliado con su prójimo, restituyó. Si fue un esposo que maltrató a la esposa, la golpeaba, la humillaba, la vejaba con sus palabras, le era infiel, era una persona que estaba haciéndole daño a su esposa, a sus hijos, ahora ese hombre restituye, paga, está buscando hacerles ahora todo el mayor bien posible a sus hijos, a su esposa. Está buscando precisamente una vida nueva con su semejante. Sabe que está reconciliado con Dios y tiene una deuda con Él, pero también necesita reconciliarse con su prójimo. Un hijo que antes desobedeció a los padres y vivía precisamente engañándolos, mintiendo, que hacía esto, que vivía así, que era un buen hombre, que era un buen hijo, que era un muchacho con buena conducta, y entonces vivía a lo mejor con cierta apariencia con los padres, pero allá en lo lejos hacía cosas terribles de las cuales nunca sus padres a lo mejor se habían imaginado. Cuando entiende el evangelio, entonces sabe que tiene que reconciliarse con Dios, porque además de fallarle a sus padres, le ha fallado a Dios. Y se reconcilia con Dios y busca reconciliarse con su prójimo, ahora honrando a sus padres, dándoles el honor, dándoles el respeto, obedeciéndoles en todo aquello que es agradable delante de Dios, en todo aquello que es justo, en aquello que es agradable delante de Dios. Y ahora vive precisamente dando ese testimonio y reconciliándose con sus padres. Amado, pero además de eso, todo creyente va más allá de eso. Todo creyente, después de entender esto, amado, también va a hacer todo lo posible, todo lo que esté posible a su alcance para ayudar a otros a reconciliarse con Dios, llevándoles el evangelio. Pero también no solamente llevando a las personas a Dios, sino aún hasta ayudando a otras personas a reconciliarse consigo mismo. Es decir, va a ayudar a otros a que se reconcilien con su prójimo. Va a ayudar a que un hermano se reconcilie con su otro hermano. Va a ayudar a que el esposo se reconcilie con su esposa. Va a ayudar a que entre primos, entre personas, entre amigos del trabajo, entre compañeros, haya una reconciliación. Y eso viene en las bienaventuranzas, porque habla, por ejemplo, de los pacificadores,
Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El llevar a otros a la reconciliación, amado, eso es de sumo agrado para Dios. Entonces este evangelio nos conduce a eso, amado. Nos conduce a la reconciliación. Y Jesús, en este contexto que estamos analizando, es que nos establece qué es lo que tenemos que hacer. Si tú traes tu ofrenda y deseas servir a Dios, deseas seguir a Dios, qué bueno que hay ese anhelo en tu corazón. Qué bueno que en tu corazón está la disposición de tomar decisiones con Dios e ir más adelante en las cosas de Dios, meterte más en las cosas de Dios. Qué bueno que haya esas cosas. Seguramente eso habla de tu anhelo y de tu deseo de reconciliarte con Dios. Amado, Dios quiere que en todos nosotros haya eso. Que haya compromiso con Él, que haya entrega a Él, que haya rendición a Él, que haya disposición en nuestro corazón de adorarlo, no solamente en este lugar, ahí en tu casa, quizás antes de partir a tu trabajo, estés en la presencia de Dios, estés orando con Él, estés levantando tus manos, estés cantándole a Dios, estés reconociendo lo que Él es en tu vida. Él busca eso. Y Él nos ha traído este evangelio, nos ha acercado a este evangelio, amado. Cristo nos ha acercado a este evangelio. Dios desea esa reconciliación, pero tenemos que entender el día de hoy, amado, nuestra reconciliación no es única con Dios. O sea, no es solamente con Dios. Esa es la principal. Y Dios nos anima a que nos reconciliemos con Él. Tenemos que reconciliarnos con nuestro prójimo. Yo quisiera aquí preguntarte cómo estás, por ejemplo, con tu esposa. Hoy estás aquí, estás en este lugar, pero ¿cómo está tu vida con tu esposa? ¿Cómo estás con ella? ¿Hay una plena relación? ¿Hay una relación sin trabas, sin obstáculos, sin problemas ahí, sin cosas que se han interferido en esa relación entre tú y ella? ¿Hay cosas que estorban entre tú y ella? ¿Cómo está tu relación con tus hijos, si eres padre? ¿Cómo está esa relación entre tú como hijo hacia tus padres? ¿Cómo se encuentra esa relación con tus hijos? ¿Cómo está esa relación con tus padres? ¿Hay cosas que estorban? A lo mejor es tu enojo. Es tu enojo lo que estorba en la relación con tus padres. Es ese enojo que te ha estorbado en tu vida y que has humillado a esa persona que está hoy ahí contigo. O que está a lo mejor hoy no vino porque a lo mejor hay hasta un disgusto entre tú y ella. ¿Cómo está precisamente tu relación con ellos? ¿Cómo está tu corazón aún entre nosotros en la iglesia, amados? ¿Cómo está nuestra relación como hermanos? ¿Cómo estás con los hermanos? ¿Cómo te llevas con los hermanos? ¿Cómo es el trato con tu hermano, con aquel hermano con el cual estás ahí buscando las cosas de Dios? ¿Hay algo que interfiere, que está ahí en medio entre la relación entre tú y tu hermano? ¿Es una persona? ¿Es un malentendido? ¿Es alguna circunstancia? ¿Es algo que no se aclaró? ¿Es algo que estuvo ahí estorbando en tu vida con él y esa persona a veces ni la otra persona lo sabe? Solamente es algo que te estorba entre tú y él y no es de él hacia ti. ¿Sabes? Nosotros debemos de entender que Dios nos lleva a una reconciliación. Es curioso porque a veces la gente se quiere reconciliar. ¿Sabes dónde se quiere reconciliar? Cuando ya está al borde de la muerte. Cuando está bien grave ahí en la cama de un hospital y entonces manda a llamar a todas las personas. Y no digo que esté mal, pero ¿por qué haber esperado hasta aquel día? ¿Es tanto el orgullo? ¿Es tanto el coraje? ¿Es tanta el amargura, el resentimiento que tienes ahí en tu corazón hacia esa persona que no le puedes esperar, que no le puedes realmente ver la cara, que no puedes acercarte a él y necesita ver circunstancias realmente críticas, difíciles para que entonces tu corazón se doblegue, tu alma se sensibilice, para que se quebrante ese orgullo? Hasta sea doblegado precisamente tu corazón y digas, no, sí necesito reconciliarme. Llámale a fulano de tal. Llámale a fulano de tal que venga para que le pida perdón, para que me arregle con él. Y a veces esa persona ya está hasta lejos. Está a muchos kilómetros de distancia.
Y mira, hay personas que no parten de este mundo hasta haber logrado ese propósito. Hacen todo un esfuerzo de todavía mantenerse con vida para poder reconciliarse. Reitero, no digo que esté mal, pero ¿por qué haberse esperado hasta esa situación? Por eso digo, es a veces tanto el orgullo que el hombre tiene, es tanto el orgullo, es tanto el coraje, es tanto el resentimiento. Pues ese resentimiento, ese orgullo debería de ser crucificado, puesto en la cruz, y el hombre doblegar su cerviz y doblegar su corazón y humillarse y darse cuenta que necesita reconciliarse con su prójimo, porque si no, no viene vida eterna. Entonces, Jesús nos está llevando a eso, amado. Ahí te acuerdas, dice, por tanto, si traes tu ofrenda, estoy en el verso 23 en Mateo 5, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Amado, la verdad es que esto es algo que Dios nos está llamando y nos invita, y mira, nos dice cómo debemos de atenderlo. Si tú te has acordado en este instante que tienes algo contra alguna persona, bueno, Jesús nos dice, algo muy importante. Nos está diciendo, por ejemplo, si él tiene algo contra ti. Esa frase, alguien tiene contra ti, podría también traducirse si alguien está enojado contigo. Imagínate, si alguien está enojado contigo, si tú hiciste algo a tu prójimo y lo ofendiste, si lo maltrataste físicamente, si verbalmente lo maltrataste o lo humillaste también, si lo castigaste con el látigo de tu desprecio, porque hay quienes a lo mejor no dicen una palabra, pero ay, cómo les gusta usar ese método de tortura psicológica, el látigo del desprecio, y le aplica la ley del hielo al padre, al esposo, a la esposa, al compañero de trabajo, y no le habla durante 2 días o a veces hasta semanas. Solamente le habla para el día de la reunión. Oye, hoy nos toca reunión, vámonos a la reunión. Ahí sí ya le empieza a hablar. O cuando necesita algo, ¿verdad? Oye, ¿dónde está mi pantalón? Lo estoy buscando aquí. ¿Dónde quedó el pantalón? Oye, ¿dónde dejé mis tenis? ¿Dónde dejé los calcetines? Ahí sí ya se le olvida que estaba con el desprecio. Amado, mira, el hombre actúa luego así, y dice la Escritura, si tú tienes algo contra tu prójimo, o te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo Dios, amado? Que aunque para ti sea algo muy importante la reunión, y no con ello estoy diciendo que ya no vengas a la reunión, a lo que voy es de que, bueno, decíamos que si tu prójimo tiene algo contra ti, el contexto indica problemas, que se haya enojado tu hermano, o que tú hayas despreciado con tus palabras. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, vamos a ver la siguiente, por favor. Dios no va a aceptar la adoración de las personas que tienen malicia, celos, amargura, envidia, etcétera, en su corazón. Si el propósito es la reunión y no te has reconciliado con tu prójimo, pues más vale que te arregles con él, que platiques, que arregles las cosas, que te prepares en tu corazón. Y mira, la Escritura inclusive nos hace referencia a cómo a veces el hecho de que el hombre no se arregla con su prójimo hasta le es un estorbo en su comunión cotidiana con Dios. Vamos a ver primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto está muy relacionado, si lo estamos precisamente comprendiendo así con lo que lo venimos hablando,
Entonces, está hablando Dios precisamente de esas relaciones. La relación que tienes con tu prójimo, en este caso un esposo con su esposa. Si el esposo no le da el trato adecuado a su esposa, sus oraciones van a tener estorbo. Y también podría ser en otro sentido, amado, si la esposa no le da el trato adecuado a su esposo, no ha habido perdón, no hay reconciliación, hay enemistades, hay pleitos, hay celos, lo humilla, lo maltrata, lo desprecia. Entonces mira, tus oraciones van a tener estorbo. Y esto aplica en todas esas direcciones, amado, en la familia, en la iglesia, en la relación de padres a hijos. Jesús ahí en Mateo 7 nos estaba hablando también de la relación que existe de padres a hijos, padres que dan buenas cosas a sus hijos, y establece que debe de haber una buena relación. Hay una conexión de la relación que existe entre los padres y los hijos y sus oraciones. Yo no sé cómo tú trates a tus hijos, por ejemplo. Hay personas que son tremendas en ese sentido con sus hijos, no los bajan de tontos, o de alguna manera abusan verbalmente de ellos, y hay un maltrato tremendo, y no se diga si hay un maltrato físico hacia ellos. Yo no sé cómo tú seas con tus hijos. A veces eso ha estorbado en tu vida espiritual seguramente, y también viceversa. Si eres un hijo, no sé cómo seas tú con tus padres. Si tú has deshonrado a tus padres, seguramente eso estorba mucho en tu vida espiritual, y tus oraciones seguramente encuentran estorbo. Entonces Jesús nos está diciendo esto, amado. Tenemos que arreglar esa situación. Vamos a ese punto. Debemos de reconocer las faltas, pedir disculpas al hermano, al padre, a la esposa, al hijo, a los hermanos, a los primos, al prójimo que sea, si le hemos ofendido, y entonces tenemos que venir a presentar nuestra ofrenda. Eso es lo que Jesús nos está mostrando, amado. Nos marca. Debemos reconocer las faltas, pedir perdón, y a veces el pedir perdón es lo que más nos cuesta trabajo. Algunas personas ya no lo dicen. Y qué curioso, a veces el esposo quiere decir, bueno, es que ella me conoce, sabe que yo ya no necesito decirle que me disculpe, porque ya sabe que cuando estoy así o cuando traigo esta cara, entonces sabe que estoy arrepentido. Y bueno, la verdad es que las palabras son muy significativas. Así como hubo el valor, ¿no?, de usar palabras para destruir, ahora necesita haber un valor para que haya palabras que edifiquen, que construyan. Y a veces el orgullo es lo que nos detiene en eso. Nos detiene el orgullo a pedir perdón. Amado, Jesús nos está diciendo que debemos precisamente cesar con nuestra labor, nuestras actividades. Imagínate que fuera una persona que todos los días, aquí nada más tenemos reunión ciertos días. Los domingos hay una reunión ahí en martes que tenemos para oración, hermanos que nos juntamos a orar. Y mira, son reuniones en donde estamos precisamente buscando la ayuda de Dios. Hay otra reunión donde gente que ha estado tomando compromisos con Dios, personas, hermanos que han estado tomando compromisos con Dios, entonces están también queriendo buscar más de Dios, y esas reuniones tenemos. Pero imagínate que tuviéramos aquí reuniones todos los días, y alguien viene todos los días a la reunión y está todos los días en esa reunión, pero vive peleando en la casa, vive peleando en la oficina, en el trabajo, vive peleando con su prójimo, con todos pelea. Aunque todos los días le cante a Dios, debemos de reconocer nuestras faltas, pedir perdón al hermano que hemos ofendido, al prójimo que hemos ofendido, y amado, entonces seguir buscando la presencia de Dios, seguir buscando la gracia de Dios, seguir buscando el favor de Dios. Ese es lo que Dios nos establece. Entonces, la siguiente frase que viene en este texto de Mateo 5 también es importante, porque el punto anterior nos dice: si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Después Jesús nos dice:
reconcíliate primero con tu hermano. Y bueno, esto es algo que hemos abordado en otros momentos, lo hemos dicho, nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hermanos, depende de tu relación con tu esposa, depende de la relación con tus hijos, depende de la relación con tu prójimo. Tu relación con Dios habla de cómo, o más bien la relación con tu prójimo habla de la relación que tienes con Dios. No sé si me explico. La relación que tú tienes con tu esposa va a hablar de tu relación con Dios. De la relación que tú tienes como hijo hacia tus padres, va a hablar de cómo es tu relación con Dios. Porque hay personas que quieren estar en un ministerio, en la alabanza, predicando en las calles, pero no honran a sus padres. O quieren estar haciendo muchas cosas y ser vistos de que hacen esto, están acá, van allá, hacen de esta manera, son muy espirituales, están ahí orando, cargan su Biblia, reparten folletitos, pero trata muy mal a su papá, a su mamá. A veces hasta de una manera hasta grosera, ¿no? No, es que es un impío, es que es un hijo del diablo. Imagínate que a un hijo le diga esas palabras a su padre, aunque el padre no busque a Dios, aunque el padre no esté acercándose a las cosas de Dios, eso seguramente Dios no lo va a ver con agrado. Amado, estamos hablando de cosas que a veces caemos precisamente en errores y en engaños. O hijos que le dicen a sus padres, no, es que es un hipócrita, es que esto, es que aquello. La verdad, amado, eso, qué terrible es. Eso habla de la relación que el hombre puede tener con Dios. Así como tú tratas a tu padre, seguramente eso habla de cómo eres con Dios. Habla si tienes temor de Dios, habla si realmente amas a Dios y si quieres buscar el reino de Dios. Entonces, el pecado, el siguiente inciso, el pecado que nos separa del hermano también nos separa de Dios. El pecado que nos separa del hermano, ¿qué pecado has cometido contra tu esposa? Bueno, ese pecado no solamente te ha separado de tu esposa, también te separa de Dios. ¿Qué pecado has cometido contra tus padres? ¿Qué pecado has cometido contra tus hijos? Ese pecado te está separando con Dios. Y por eso Jesús nos dice, anda, como el llamado que viene en la Escritura, o sea, un llamado donde Dios nos establece, ya basta ese tiempo de haber agradado a la carne, de haber vivido en las tinieblas, de haber tenido esta vida, de haber vivido en esta forma de vivir. Ya dejemos eso, anda, reconcíliate. Y ese anda implica acción, implica que actuemos, que hagamos, que vayamos, que nos levantemos, que no pensemos, bueno, pues me voy a esperar hasta que él se acerque a decirme que lo ofendí, que lo lastimé, que le dije así, que le dije de esta manera. Y a veces eso pasa en las relaciones, ¿cierto o no? A veces la primera en que busca al esposo para tratar de arreglar los problemas, pues es precisamente la esposa. Es la que le tiene que estar ahí buscando la cara al esposo. Es luego la que tiene que estar ahí buscando, oye, necesito hablar con... Espérame, es que estoy muy ocupado. Ay, es que espérame, voy a hacer esto. Ay, es que vengo bien cansado. Ay, es que mañana. Oye, pero no íbamos a ir a tal lugar. Y mira, siempre le da vuelta al asunto. Bueno, creo que eso no pasa en los matrimonios presentes, espero que no pase. Tampoco en México pasa eso, ¿no? Yo creo que estamos hablando de otros lugares. La gente a veces no busca ir y buscar, no busca a su prójimo, no se levanta y va y busca al prójimo para arreglar las cosas. A veces, ¿sabes qué pasa en el hombre? Se refugia, ¿sabes dónde se refugia el hombre para no atender los problemas y las situaciones? ¿Dónde se refugia? En el trabajo. Le encanta el trabajo. Sobre todo cuando ha habido problemas. Si la noche pasada hubo problemas, bueno, va a salir tarde ese día. Le gusta refugiarse ahí. O le gusta refugiarse con los amigos o con los familiares. Es que fui a ver a mi mamá. Tenía
un larguísimo tiempo que no la veía, 8 días, ¿no? O el día anterior. Pero es una evasiva. Es un asunto de evadir la cuestión, el punto. ¿Y sabes quién es el que debe de dar el paso? Tú. No esperes que si aquella persona, si tú le hiciste algún daño a esa persona, no esperes hasta que él se acerque, que él dé el primer paso. Si tú te acuerdas que él tiene algo contra ti, a lo mejor no lo hiciste, él está pensando, te enteras que tiene algo contra ti, te enteras que a lo mejor hay un malentendido y a lo mejor dices, no, pues hasta que él venga. No, dice, anda, tú ve, levántate, ve a buscar a tu hermano. ¿Sabes qué pasaría en una vida de entre hermanos? O sea, ¿cómo es la situación entre hermanos? Aquí estamos hablando de casos, por decirlo así, diferentes, donde uno busca a Dios y entonces el que busca a Dios es el que va a entender el llamado y él es el que da el primer paso. Y va y busca a su prójimo. ¿Qué pasa cuando la situación se da entre dos hermanos? Se encuentran en el camino. Ya no llegó el otro a la casa de su hermano porque el otro también se levantó a querer arreglar el asunto y se encontraron en el camino. Pero cuando no es así, entonces uno es el que está buscando al otro. Y normalmente el que quiere obedecer a Dios es el que va y busca para ayudar, para reconciliarse con su prójimo. Dice, anda, levántate, eso quiere decir, haz las diligencias necesarias para atender el asunto, el caso. Y bueno, ¿cuál es el propósito de acercarte a tu hermano? ¿Pelear? ¿Ganar el punto? ¿Hacerle ver que él está mal y tú estás bien? ¿Demostrarle que tú eres más espiritual y él es no sé, un inconverso, una persona que no busca a Dios, que no teme a Dios? ¿Cuál debe de ser el punto? Dice Jesús, reconcíliate. El objetivo es reconciliación. Eso implica que debe de haber reconocer faltas. Y si tú hiciste el agravio, pues no te excuses, no te justifiques, no le eches la bolita a alguien más. No digas, ay, es que ese día venía bien cansado, discúlpame. Ay, es que, ¿qué crees? Que ahí en el trabajo me hicieron enojar. Y es que no, tú no sabes todo lo que he pasado. Y mira, si supieras todo lo que he estado viviendo. Mira, ¿para qué lo maquillamos? ¿Para qué le queremos adornar y pensar que así nos van a disculpar? O así me veo menos mal, no sé cuál sea la intención, ¿verdad? Pero aquí implica, amado, que nosotros debemos de reconocer nuestra falta. Tenemos que reconocer nuestra falta, y como lo habíamos visto ya en una diapositiva anterior, o sea, eso habla de que nosotros debemos de arrepentirnos. Arrepentirnos, amado. Debemos de reconocer nuestro mal o nuestra falta, arrepentirnos y corregir eso. Eso implica que debe de haber una petición ahí, es decir, pedirle a tu prójimo perdón. Perdón por lo que tú hiciste, y lo que hiciste tiene nombre. A veces la persona dice, bueno, discúlpame ya. Bueno, sí, ya, por favor, ya no me digas, perdóname. A veces eso manifiesta si realmente quiere la persona reconocer o que le cuesta trabajo reconocer lo que hizo. Cuando una persona reconoce que ha cometido una falta, dice, sí, es cierto, tienes razón, perdóname porque te hice esto, y nombra o refiere el daño que se hizo. Discúlpame porque te hice sentir mal, discúlpame porque te mentí, discúlpame porque te fallé, discúlpame porque hice esto, el nombre de aquello que tú has estado, con lo cual hiciste daño a tu prójimo. Por ejemplo, cuando David
cuando David fue confrontado por el profeta Natán, él reconoció su pecado y le dijo a Natán: es cierto, pequé contra Jehová. Y después David tuvo que buscar la ayuda de Dios y reconoció sus pecados y le pidió perdón a Dios. Bueno, amado, la verdad es que a veces el hombre necesita también de alguna forma reconocer así con su prójimo lo que le ha hecho daño, o sea, el mal que le hizo a su semejante. Cuando esa persona se ha reconciliado, cuando esa persona ha reconocido su falta y pide perdón por lo que hizo, el deber del prójimo es perdonar. El deber de todo prójimo, el deber tuyo, el deber mío es perdonar a aquel que nos ha hecho un agravio. Y en eso Jesús nos dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros las nuestras. Así es que si la persona, aunque rece el Padre Nuestro en su novenario, o la persona estén ahí rezando por él ahí en el novenario, o antes de morir esté rezando muchas veces el Padre Nuestro, pero no ha perdonado ahí a su prójimo, pues mira, son palabrerías que no tienen realmente, no tienen un significado real en la vida de esa persona, y su vida no va a ser reconciliada con Dios porque no se reconcilió con su prójimo. Entonces implica la reconciliación, amado, con el prójimo, perdonando a aquel que nos ha hecho algún daño, porque aunque esa persona haya cometido el agravio sobre nosotros, la reconciliación se concreta cuando esa persona está perdonando. Y bueno, habrá personas que no quieren reconciliarse contigo. Habrá personas que les pides perdón y de alguna manera uno llega a veces a sentirse mal porque la persona no te perdonó. Pero bueno, ahí de alguna manera Dios ya, Él ve que has hecho lo que debías, arreglarte con tu prójimo. Ese fue tu propósito y tu plan, arreglarte con tu prójimo. Si Él no te perdona, si Él no te da su perdón, entonces ya es un asunto que esa persona tratará directamente con Dios, o tendrá que arreglar directamente con Dios. Es un asunto que tendrá con Él. Entonces, vamos a terminar aquí, amados, y quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Vamos a leer lo que dice aquí Mateo 5, verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando hay una reconciliación con tu prójimo, entonces también se puede dar esa reconciliación con Dios. Se dará esa reconciliación cuando tú has también reconocido tu condición delante de Él y has reconocido tus faltas. Entonces, yo creo que aquí necesitamos hoy llevarnos esto, amado, y es necesario que tú lo apliques, que cada uno de nosotros lo apliquemos en nuestra vida y con nuestro prójimo. No sé si aquí hay alguien que necesita reconciliarse con su hermano, con su padre, con su esposo o con su esposa. Si tú necesitas eso, pues yo te invito para que hoy le oremos a Dios y le pidas tú precisamente a Dios el que hoy te ayude a arreglar esa situación. Yo quiero invitarte para que no dejes pasar esto más tiempo. Si hoy está esa persona aquí contigo, hazlo hoy, hazlo en este lugar. Reconcíliate con tu hermano. Si no se encuentra aquí, haz lo que esté ahí a tu alcance, en tus posibilidades, buscar a esa persona. Tú tienes que dar ese paso, ir y buscar, y el objetivo será reconciliarte con él. ¿Quién es?
Solo tú sabes, Dios conoce y sabe quién es esa persona. Seguramente es un deber que delante de Dios también tienes. Vamos a terminar haciendo una oración y le pedimos a Dios su ayuda. Amado Señor, aquí está tu palabra, Señor, y no queremos que no quede plasmada solamente en un tema, en un mensaje, en textos que escribimos, Señor, que quede plasmado en nuestros corazones, que sea una forma de vida, Señor, que entendamos cuán importante es la relación con nuestro prójimo, cuán importante es esa relación, Señor, que aún influye, afecta, o puede ser para bien o puede ser para mal en la relación contigo, Señor. Pedimos que haya corazones sensibles, Señor, que sea crucificado el egoísmo, Señor, que sea crucificado el orgullo, Padre, que sea crucificada la ira, Señor, y que venga paz y reconciliación en familias, en los corazones presentes, Señor, en matrimonios, en padres hacia sus hijos o hijos hacia sus padres. Que haya reconciliación, Señor amado, con aquellas personas que tú, Señor, conoces, sabes, Señor amado, cuál es su estado, su condición. Te pedimos que tú les dirijas y los ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Pues hagamos esto, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a llevar a cabo esta palabra y también yo creo que es importante enseñarla, ¿no? Enseñarla a otras personas, porque Dios busca esto, que haya reconciliación en familias, en iglesias, que haya reconciliación con tu prójimo. Pues estamos para servirle, que Dios lo bendiga. Y cualquier otra situación sobre este tema, algún otro tema, estamos para servirles también. Que Dios lo bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el siguiente domingo. Buenas tardes.